buenas tardes, querida audiencia de Fuerte y Claro. Bienvenidos a una semana aquí en su espacio preferido del streaming de la República. Como todas las tardes, muy feliz de acompañarlos de 3 a 4 de la tarde. Manuela Camacho por aquí, con la coyuntura política para empezar bien la semana. Esta semana que tiene un feriado el día jueves, ¿no es así? Así que bueno, vamos a ponernos un poco al día de lo que ha pasado el fin de semana y de lo que usted tiene que saber para empezar agosto informado. Primero, actualizando un poco de en qué anda la presidenta Keiko Fujimori, la presidenta electa Keiko Fujimori, quien aparentemente está teniendo una campaña muy rigurosa en materia de su imagen pública, porque está llevando acompañamiento mediático y de medios de comunicación, sobre todo de manera particular, además de redes sociales, a cada actividad a la que está asistiendo. Definitivamente hay un objetivo trazado, quizás de un poco más de transparencia, ¿no? En cuanto a las actividades puntuales, pero también de una reconstrucción de su imagen o de una imagen que quiere trasladar hacia el ciudadano de cada una de las obras que hace. Lo que sabemos es que hoy está recibiendo a peruanos que se vieron afectados por el terremoto en Venezuela. Esa es la actividad del día en la que en este momento se encuentra la señora Keiko Fujimori. Y cuando hablábamos de una campaña a través de diversos medios que no solo constituyen medios tradicionales de comunicación, como los noticieros, hablamos también de plataformas digitales. Ustedes recordarán que la señora Fujimori ha sido activa en los últimos días a través de sus redes, que además aparece constantemente en las redes sociales de sus hijas. Y ahora ha implementado lo que parece va a ser una nueva plataforma dentro de su comunicación política, que son los lives, los en vivo a través de una de las plataformas más populares, que es TikTok. Le vamos a enseñar a continuación un enlace que hizo la presidenta el día de ayer, en el que daba a conocer algunas de las medidas principales de su gobierno y respondía a algunas de las preguntas que le habían estado haciendo. Este tipo de comunicación ha tenido dos puntos de vista distintos. Por un lado, la crítica que sostiene que los enlaces de redes sociales no son el medio oficial para hacer anuncios importantes que competen a materia del Ejecutivo o de gobierno, ¿no? A materia gubernamental. Por otro lado, quienes señalan que esto también estaría relacionado con la búsqueda de tener menos fiscalización, quizás menos periodistas presentes que puedan hacer preguntas a los anuncios importantes que haga la señora Fujimori. Y también existe otra cara de la moneda que habla de una transversalización del discurso, de una estrategia de comunicación en la que trataría de ser un poco más cercana con la ciudadanía, porque recordará usted o le contaremos entonces que a través de TikTok cualquier persona puede ingresar al enlace en vivo. Yo lo puedo estar viendo en este momento si es que ella está transmitiendo desde sus redes solamente con el uso de este aparatito. Vamos a escuchar cuáles fueron algunas de las principales anuncios, de los principales anuncios de las medidas que dio Keiko Fujimori, que implicaban no recortar feriados, según lo que ha dicho, no tocar las CTS, esto en cuanto al paquetazo laboral, el hecho de que las Fuerzas Armadas van a custodiar las calles y el transporte público y finalmente la defensa de Luis Dyer como ministro de Salud y la digitalización del Estado. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Convocar a las Fuerzas Armadas. No solamente hemos ya aprobado en el Consejo de Ministros para que las Fuerzas Armadas colaboren con el INPE, ¿no? En la seguridad de los penales, sino también en los próximos días, pues las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transportes. Este gobierno va a digitalizar el sistema público, ¿no? Entonces, estas hojas clínicas van a estar digitalizadas y se utilizará la inteligencia artificial. No se van a recortar feriados, tampoco se van a aumentar y no se van a tocar las CTS, fomentar además la adopción de animales, la construcción de albergues e inculcar, ¿no?, a los niños, haciendo un cambio en la currícula, para que desde corta edad pues entiendan y se les inculque el amor por las mascotas. Pensión 65 se va
a duplicar, va a pasar de 350 soles bimensuales a 700. Bien, y nos acompaña esta tarde el periodista de investigación Martín Sarmiento, a quien damos la bienvenida. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas tardes. Gustazo verte. Bien, querido Martín, bueno, hablamos un poco sobre este nuevo rumbo en la comunicación presidencial, algo que no se ha visto antes y que podría estar ligado a una estrategia de querer hacer la imagen de la señora Fujimori más cercana a la población, de querer como un poco ganarse también a las personas que quizás no votaron por ella. ¿Qué opinas tú de estas nuevas herramientas que empieza a utilizar para hablar de los mensajes, ¿no? A la nación prácticamente? Sí, yo creo que esta comunicación que ha tenido Keiko a través de las redes, TikTok, Facebook Live, surge en medio también de dos mensajes que salen desde un mismo núcleo, digamos, ¿no? Que es uno, el mensaje a la nación que tuvimos en 28 de julio, y luego el pedido de facultades o borrador, como dicen algunos de Fuerza Popular, que evidentemente afectaban a los derechos laborales, al medio ambiente, entre otros derechos ganados por todos los peruanos. Entonces, en esa lógica creo que Keiko Fujimori sale a querer aclarar este documento que se filtró, que además tiene fecha 26 de julio, y que evidentemente ha sido materia de críticas desde lo político hasta lo social. Entonces, Keiko está intentando un poco hacer control de daños de este documento que lo filtraron obviamente para medir la aguja de cómo reaccionaba la población. Eso justo te iba a preguntar, porque aquí en este espacio hemos abordado este supuesto borrador, ¿no? Que Juan Sheput fue el que dijo que era un borrador, que tenía un paquetazo de medidas bastante cuestionables, ¿no? Hay una contradicción directa entre la Fujimori que habla de ampliar el empleo para los jóvenes, mejores situaciones, condiciones laborales para todos, versus lo que se señala en este documento, que implicaría una serie de recortes de derechos laborales ganados luego de muchos años de luchas sindicalistas, por ejemplo. Entonces, Claro. sobre ese borrador, sobre ese documento, ¿tú crees que no ha sido un accidente, digamos, que se haga de conocimiento público, sino que estaban tratando de medir cómo iba a reaccionar la población? Claro, o sea, eso es obvio, ¿no? Y conociendo al Fujimorismo, yo creo que son muy estrategas, pero igualmente no hay que mostrarlos como si fuesen tan maquiavélicos o tan inteligentes, porque no lo son. Entonces, lo que me parece es que, y lo que también he podido consultar, es que hay dos grupos. Un grupo hizo el mensaje a la nación y otro grupo de abogados, sobre todo, hicieron este paquetazo, este pedido de facultades que se filtró además. Entonces, lo que vemos es un grupo de trabajadores para Keiko que son, más que nada, son asesores extranjeros los que le hicieron el discurso de 28 de julio, donde obviamente aplaudieron algunos, algunos no, pero sí daba el aumento del sueldo mínimo vital, aumentaba pensión 65, entre otras cosas, que sí era más cercano a la gente. Ahora, lo que en verdad están haciendo y lo que están aplicando, lo que quieren hacer es el paquetazo. Yo no creo que Keiko retroceda en esto porque lo necesita para gobernar. Además, ella tiene una deuda con muchos grupos económicos, mucha gente ligada desde lo político, que necesita aplicar eso. Podrá modificar algunos puntos, pero lo va a tener que aplicar. Dentro de lo que más se cuestionaba, ¿no? Era este tema de revisar la gratificación, porque es muy ambiguo el borrador, ¿no? Pide licencia para aplicar medidas directamente sin tener que pasar por la consulta dentro del Congreso, por el debate en el Congreso, y que podrían afectar gratificación, CTS, vacaciones, ¿no? Algunos temas que protegen al trabajador, pero no solo eso, sino también que podría abrir la puerta a despidos más arbitrarios, a un rol de la SUNAFIL un poco más desde la prevención y no tanto desde la sanción. ¿Cuál crees que es, para que la audiencia como que lo tenga muy claro, lo más preocupante dentro de lo que se establecía en ese borrador? Ujú. Bueno, lo que tú dices, ¿no? Sobre todo la flexibilización de derechos laborales, gratificación, CTS, vacaciones,
todo lo que tiene que ver con los derechos laborales ya ganados. Y yo creo que un punto muy importante, y es aquí donde creo que puede surgir una respuesta social, es cuando se mete con los derechos laborales de los más jóvenes, ¿no? Creo que en ese punto, como se dice, la nueva ley Pulpín, creo que puede ser una bomba de tiempo para Keiko Fujimori para que los chicos se puedan movilizar, ¿no? Desde ese sector social. También el cuidado del medio ambiente, o sea, están haciendo cualquier cosa con eso, quieren también hacerlo. Y ellos saben que este pedido de facultades pasa por Cámara de Diputados. Posiblemente en Cámara de Diputados tengan algún obstáculo para que esta situación pase. Entonces, lo que han hecho es filtrar este documento. Ellos tienen muchas redes para eso, lo han filtrado, ha llegado a algunos despachos de los congresistas nuevos, han recibido una negativa por muchos de ellos. Y hay que decirlo, este documento ya lo tenían los actuales ministros, que desde hace 2 semanas por lo menos el 90% sabía que iba a ser ministro, ¿no? Ujú. Los que de repente no sabían tanto son Bengolea, son precisamente el señor Cheput, que son los que ahora ponen de voceros y que son los más fusibles de todo el Consejo de Ministros, ¿no? Pero que ahora tienen que salir a responder por algo que otros ya lo habían visto. Entonces, claro, ellos de repente van a hacer algunos cambios a este pedido de facultades, pero los necesitan porque se les está viniendo el fenómeno del niño también, ¿no? Mm. En materia de eso lo necesitan estas facultades para ver, además que es por 120 días, hay que aclararlo, ¿no? Y luego viene la opción de que sean por decretos de urgencia que sí pasan por el Senado y donde obviamente tienen más chances de ganarlo. Sobre este pedido de facultades, Martín, que tú mencionas, ayer supuestamente iba a haber una sesión de Consejo de Ministros para que ya nosotros tuviéramos, no solo los periodistas, sino la población, el documento formal para saber cuáles de estas modificaciones que, según ellos, son falsas, iban a quitar de ese documento y cuáles eran las que sí iban a estar en el pedido de facultades. Finalmente, la sesión fue suspendida y lo que se ha conocido es que 12 de los 19 ministerios tenían observaciones al documento, probablemente porque van a estar bajo mucha fiscalización con respecto a lo que vayan a pedir y porque saben además que en diputados, como tú muy bien mencionas, la mayoría la tiene la oposición. Ya hay algunos congresistas que han dicho abiertamente que no piensan votar a favor de este pedido de facultades. Quizás están tratando de negociar algunos puntos o qué crees que es lo que está aletargando este proceso? Bueno, inicialmente la reacción de diputados o de la oposición era no voy a aprobar eso, me niego totalmente. La posición más bien del Ejecutivo era no reconocer el documento, pero Ujú. claramente al medir la aguja dijeron, no, hay que hacer observaciones, vamos a cambiarlo. Pero hay que decirlo también que aquí tiene mucha mano o mucha muñeca de negociación diputados, ¿no? Que creo que debería asumir ese rol para negociar con el Ejecutivo y que no sean este paquetazo tan nocivo para los trabajadores. O sea, eso está Mm. claro. No veo bien que desde diputados digan no voy a aceptar, sino más bien negociemos, pero con las cartas bien puestas en la mesa, ¿no? Tú mencionabas una figura en particular, la de Alberto Bengolea, que dio algunas entrevistas este fin de semana. Parte de lo que ha dicho, además de esto que ya sabemos, que es que están en negociaciones y que hay cosas que se tienen que modificar, es algo que a mí me resulta preocupante. Tenemos ahorita la claqueta para poder ponerla en instantes, pero en esta dice, ¿no? Le preguntan directamente si era cierto el rumor de que a él se le había ofrecido inicialmente el Ministerio de Justicia. Y él dice que no confirma si específicamente fue eso, ese, pero sí dice que estaban en conversaciones sobre cuál ministerio iba a ser. Esto resulta preocupante porque revela, ¿no? Un otorgamiento de cargos, cambio, no sé exactamente de qué, no lo puedo afirmar, pero una función de gobernar a raíz de a quién le debo otorgar el ministerio y no a la inversa, ¿no? No de sentarme y decir, ok, Ministerio de Cultura, ¿quién es la persona idónea? ¿Qué perfiles tengo relacionados? No, sino un sistema que opera a la inversa. A estas personas les debo un ministerio, voy a ver cuál les asigno. Escuchemos primero lo que dijo Bengolea y volvemos con tu opinión. Directamente sale No, del ministro de Cultura. sí.
fue el único planteamiento ministerial que tuvo. Conversamos otras opciones también, es verdad. En la primera, Ajá, en la primera, la primera vez que nos sentamos, se pudieron conversar muchas cosas, puede ser. O sea, porque en realidad no conversamos, oye, en este lugar deberías ir tú. No, no. Se conversó una visión de qué es lo que debería hacerse, cuál es la mirada de cada ministerio, y en eso yo aporté en esa primera conversación, como aportarían ustedes. Oye, por acá, estas condiciones podrían ser, yo haría esto en este sector, Hubo otro sector en el que sí, pero no pudo entraré en estar. detalles, porque eso fue una conversación de a dos y se queda de a dos. Estoy avanzando, de ahí no avanzamos. Conversamos Ah, otras opciones, dice. Entonces, se sienta primero a ver a quién le debe un ministerio y a elegir cuál le va a dar, en vez de que elija o observe el ministerio y luego diga, estas son las personas idóneas para el cargo. eh, hay que tener en claro que estos nombramientos tienen que ver mucho con las relaciones que ha tenido o que tiene Keiko Fujimori y su premier, ¿no? En este caso, Luis Galarreta, ex miembro militante del extinto PPC, ¿no? Así Ujú. como lo es Bencolea, así como es Ernesto Álvarez. Entonces, lo que más o menos he podido consultar con algunas fuentes cercanas es que Bencolea sabía que iba a ser ministro. No sabía en qué cartera, pero sabía que iba a ser ministro. Y es creo que lo Ok. que más o menos reafirma en esta declaración. Igual Álvarez, sabía que iba a ser ministro, pero no sabía en qué cartera, ¿no? Igual como también fue premier de Gerí. Pero bueno, así se han elegido los cargos ministeriales en este primer gabinete de Keiko Fujimori. Y hay que decirlo a la gente, también a los electores, es que cuando un candidato, un partido, postula tantas veces y a veces no gana, cuando llega al poder tiene una cola de gente que les tiene que pagar favores. Y estos son los Claro. Bengolea, los Chepú, los Ernesto Álvarez y toda esta gente, ¿no? Claro, hablando de eso, otra persona que le otorgó su respaldo a Keiko Fujimori en segunda vuelta, luego de haber alcanzado un poquito de capital político, fue Carlos Espa, ¿no? Ujú. Entonces, cuando vemos esta imagen de Espa, Álvarez y Rafael López Aliaga yendo a desayunar y luego dicen abiertamente que van a votar por Keiko Fujimori, y luego un mes después ocupa un ministerio que el que también se le cuestiona no estar lo suficientemente capacitado por el cargo, nos volvemos a hacer esta pregunta de bajo qué lógica opera el destinar un ministerio a una persona. Quiero que escuchemos lo que dijo Carlos Espa sobre este pedido de facultades. Pedido de facultades que sea totalmente coherente, consistente. Yo hago un llamado al Congreso de la República. Mira, yo me siento tan contento de estar aquí en el Congreso después de tantos años, porque yo fui cronista parlamentario. Yo venía aquí al Congreso en las épocas en las que eran sesiones plenarias todos los días. Y yo veía dentro, como ustedes mismos lo reconocen, cómo en el trabajar diario, cómo a pesar de las diferencias políticas, todos tenemos que pensar en el Perú con un sentimiento patriótico, y yo estoy seguro que el Congreso va a otorgar las facultades extraordinarias que el gobierno va a solicitar. Y estoy seguro también que aquellas personas, aquellos congresistas que han dicho que no lo van a hacer sin siquiera haber leído el documento, van a reflexionar y van a poner al Perú por delante. Canciller, por favor. Canciller, por favor, estamos en vivo para Canal N. Se dice que este retraso en las facultades legislativas se debería a una discrepancia entre el señor Elmer Cuba y el premier Galarreta. No es verdad. Hay un desacuerdo en cuanto al planteamiento del decreto legislativo. Gracias, buenos días. Canciller, ¿hay discrepancias? No hay ninguna discrepancia. ¿Por qué se ha retrasado entonces la presentación del documento? Gracias. A ver, Empiezan a correr los rumores, Martín, tú que tienes tus fuentes al interior del Congreso, ¿qué se dice? ¿Por qué no hay acuerdos? ¿Por qué no se llega a acuerdos en este pedido de facultades? primero con lo que él dice, o sea, sobre su nombramiento, hay que decirlo que no lo han nombrado porque fue a tomar desayuno ese día de las votaciones con Keiko, perdón, con López Aliaga y con Carlos Álvarez para apoyar a Keiko. No lo han nombrado por ser un gran periodista y no lo han nombrado por ser cronista del Congreso. A él lo han nombrado por su experiencia dentro de la embajada. Eso es básicamente ese es el motivo de su nombramiento. Más de 10 años como trabajador de la Embajada de Estados Unidos en Perú, con la venia de Bernie Navarro además, ¿no? Entonces, ese es el motivo de su nombramiento. Entonces, cuando él señala que no hay discrepancia con Elmer Cuba, ahí sí está diciendo, me parece algo cierto. Elmer Cuba fue parte de todas estas facultades, este pre
borrador, como dicen ellos, ahí no veo una discrepancia. ¿Tú crees que el Mercuba se mantiene dentro de lo que se ha establecido en este primer borrador? Sí, me parece que mucho de ese trabajo que ha realizado el MEF está reflejado también en lo que Keiko quiere como en el inicio o la partida de su gobierno, ¿no? Que tiene que ver en materia laboral. No sé si lo haga completamente, la verdad es que no sé si lo haga porque ellos han medido la aguja y no han encontrado una respuesta favorable desde la gente, pero me parece que van a encontrar las movidas políticas donde ahí sí son muy hábiles para poder quitar algunos derechos, ¿no? Claro, eso es lo que más se teme, ¿no? Hay algunos diputados, bueno, algunos representantes, de hecho López Chao es senador, pero habla a nombre del partido, que ha dicho que lo que tú mencionabas, ¿no? Que sí se están considerando negociaciones. Por ejemplo, López Chao habló de que se incluya el tema de los asesinados durante las protestas. Entonces, ¿tú crees que podrían estar en conversaciones, digamos, a cambio de algunos requerimientos para poder darles el voto a este pedido de facultades? Era lo que yo te hablaba de, perdón, que estoy escuchando, creo que tu productora, ya creo que no. Bueno, lo cierto es que era lo que te decía, ¿no? El poder negociación que tiene ahora diputados lo tiene que ejercer. No puede dejar de decir, no, no lo voy a aprobar. Creo que López Chao es una de las voces que ha tomado esta parte como negociador, ¿no? Creo que lo deberían hacer también las otras bancadas, juntos. Todo el bloque de oposición debería tomar esa posición que ahora está asumiendo López Chao, porque Ujú. aquí está el balance de poderes, precisamente. Si no se toma esa idea de poder negociar con el Ejecutivo, sabemos que el Fujimorismo busca la forma de aplicar su forma a veces al caballazo. Si no Mm. hay una intención de negociación, pues nos van a terminar aplastando a todos. Claro, quizás lo más inteligente sea negociar políticamente, ¿no? Sabiendo que igual van a obtener lo que desean, pero a cambio también algo que favorezca a los intereses de la oposición. Claro, todo lo que tengan que pasar por Cámara de Diputados, intentar poner, ¿no? El balance de poderes, como te digo, negociarlo, porque en el Senado posiblemente se pierda casi todo, ¿no? Todo lo que vaya al Senado se va a perder por un tema de, ya sabemos, los infiltrados, ya sabemos los tránsfugas, lo que puede suceder, ya lo vimos en la Ujú. primera votación para elegir la mesa, entonces ahí sí la veo bastante complicada, todo lo que pase por el Senado, ¿no? Bien, Martín, para cerrar, desde tu visión y tu experiencia de tantos años cubriendo Congreso y política, se ha hablado de que este gabinete podía ser un gabinete de prueba, un gabinete un poco endeble, que no duraría mucho tiempo. ¿Tú cómo ves qué lectura tienes de esa afirmación? O sea, es que hay varios nombramientos recontra cuestionados, ¿no? O sea, es bastante llamativo lo del señor Dyer, que además ha sido financista de la campaña de Keiko. Es bastante llamativo lo de Bengolea, lo del mismo Spa, ¿no? Entonces, no son perfiles técnicos ni siquiera. Digamos que el único perfil técnico del gabinete es el Mercuba, ¿no? En el MEF, pero los demás parecen nombramientos políticos y además lo que se está nombrando en salud, lo que se está nombrando en otras instituciones del Estado, donde vemos la presencia otra vez de Acuña, otra vez de gente ligada a Dina Boluarte, gente ligada a Somos Perú. Entonces, lo que parece que es una repartija de cargos que en algún momento le va a explotar en la cara al gobierno, ¿no? Y eso es lo que te decía en la previa del pago de favores que tiene que asumir Keiko de entrada, ¿no? Porque hay muchos que le van a decir, oye, tú estás ahí porque yo te ayudé y es Claro. algo que está asumiendo desde ahora. Bueno, vamos a ver No me entonces, ¿no? sorprendería, Dime. sí, no me sorprendería que este gabinete dure poco. Eso es lo que se empieza a rumorear. Vamos a ver qué es lo que va a suceder, cuánto tiempo va a durar un gabinete que ha sido además tan cuestionado, no solo por la oposición, Martín, sino personas cercanas al fujimorismo, periodistas alineados con el fujimorismo que también lo reconocen. No es un gabinete que exponga a las personas más preparadas, ¿no? Y digamos, haber esperado tanto tiempo llegar al poder para eso deja muchas Ujú. dudas.
Y no te sorprenda ver de repente algún colega periodista afín al fujimorismo poniéndose una banda ministerial también, ¿no? En algún momento. También le No me deben a ellos. digas. Tú, tú, Martín Sarmiento, seguro. Pero, pero yo soy el otro lado, pues, mano. ¿Quién sabe? No, yo ¿Quién sabe? Todos ¿quién tienen un sabe? precio, dicen por ahí. No, no te Mentira, pases. Martín. Muchísimas gracias, Ya. Martín Sarmiento, Bueno, dale, periodista de está La bien. Mira, Cuídate. por acompañarnos hoy. Gracias, querido Martín. Cuídate.